Okay, we're ready to begin the next session. Estamos dispuestos y preparados para empezar la siguiente sesión. I was sharing in the last session, Cuando compartí anoche, I began with talking about the last days empecé un poquito hablando de los últimos días, and signs about the last days that we see in political realm, in the las national señales realm. que vemos de los últimos tiempos en el entorno político, en el entorno natural. But I said what made it different now is the signs we're seeing in the church. Y dije que íbamos a estudiar las señales que estamos viendo dentro de la So I iglesia. didn't get into that in the last session. Y yo entré en el tema en la última Because then the sesión, Lord started me sharing some about my personal testimony. porque el Señor ya me llevó después a compartir parte de mi testimonio personal, Because I realized many of you here have heard Dr. Jenkins Keith many times. porque me doy cuenta que algunos de vosotros habéis escuchado a Keith Jenkins varias veces, Other people are listening to this message that has not heard him all pero the hay time. otros aquí que no conocen este mensaje. So I didn't realize the Holy Spirit then is going to make sure they understood where I'm coming Y from. el Espíritu Santo pues me redirigió en la predicación anoche para que todos puedan entender. Because many of you have read the books I've written, but you've never met me. Muchos de vosotros habéis leído los libros que he escrito, pero nunca me habéis conocido en So persona. it's important you understood where I come from Y es muy importante que entendierais desde dónde vengo y cuál fue mi recorrido. and the simple beginnings that I began Y with, los principios muy básicos con los cuales empecé. which is going through a breaking, falling in love with God and wanting to know Him. Ese quebrantamiento, ese enamoramiento con Dios y ese deseo ardiente de conocerle. So the book I wrote, My Sheep Hear My Voice, Así que el libro que escribí, Mis ovejas oyen Then mi yes. voz, many scriptures contiene muchísimos versículos proving the legality of that relationship. que demuestran la spirituality of it. legalidad, la validez But de also una the relación mechanics así con of how Dios to do it, y cómo conseguir esa relación personal. as well as how to test it to know if something is coming from God. Es muy importante poder probar para saber si algo viene de Dios o no. Many of you have already read and studied that book, Y muchos de vosotros ya habéis leído, habéis estudiado este libro, but it's not enough to just hear the word. pero no es suficiente de oír la palabra. We have to do the word. Tenemos que practicar la palabra. James said, if you just hear it but you're not doing it, you're deceiving yourself. Santiago dice que si uno solamente oye la palabra y no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. So for me to be able to overcome that situation I mentioned in the last meeting Así que para que yo pudiera vencer esa situación que compartí anoche and get John 17:3, the gift of eternal life, working in my life, y obtener, conseguir que Juan 17:3 funcionara en mi vida, then the two greatest problems I had is I didn't understand how the kingdom of God works. I was ignorant of God's ways. en los dos problemas mayores que tenía, era ignorante de los caminos de Dios, no entendía cómo Dios funciona. But I was equally ignorant of Satan's ways. Pero igualmente, yo era ignorante de los caminos del diablo. So for me to come to the point where I can not only do that, but that's normal, Y para que yo pudiera llegar ahora a este punto, para mí es normal ahora tener una then the comunión con Holy Dios, Spirit had to teach me God's ways as well as el Espíritu Santo Yes. tuvo que enseñarme no solamente los caminos de Dios, pero también cómo trabaja el enemigo. So I'm not ignorant of God's ways anymore. Y yo no soy ignorante ya más de los caminos de Dios, I'm not ignorant of Satan's ways either. y tampoco soy ignorante de los caminos, trucos, artimañas del diablo. That was the beginning of my walk, not the finish of my walk. Y eso fue el principio de mi andadura con Dios, no el final. That was the time as I shared, I didn't want to be a preacher. ¿Te acuerdas que compartí que yo no quería ser predicador, I para just nada? wanted to know Him. Solamente quería conocerle. I wasn't seeking the things of God or ministry or blessing. I wanted Him. Yo no buscaba el ministerio o las cosas de Dios, yo le quería a Él.
And God wants us to have these things. Y Dios quiere, por supuesto, que tengamos los que That's Él one no of those quiere ways dar. it seems right. We'll start seeking those things. Hay uno de los caminos que parece correcto al hombre es de buscar las cosas de Dios. Not getting very much. Y al final no conseguimos mucho Because the things of God become more important to us than He is. porque las cosas de Dios parecen o llegan a ser más importantes que Él mismo. So we're doing it for the wrong reason, so we Y- don't meet the conditions that Y I was hacemos speaking las about. cosas por la razón inversa o mala motivación y entonces no conseguimos So I lo que just Dios started nos quiere seeking dar. God and building that love relationship with Him. Pero cuando empezamos y empecé a buscar a Dios y a edificar mi relación de amor con Él, And as I did, cuando lo hice, then God released whatever I needed entonces Dios me dio to todo overcome and be successful at the level I was. lo que necesitaba para tener éxito en el lugar donde yo me I encontraba. didn't even have to ask for those things. He took the initiative. Yo no tuve que pedirle los dones o las cosas, que fue Él que tomó la iniciativa de regalármelo And He supplied whatever I needed. y proveyó todo y cada cosa que I kept my necesitaba. 100% focus on Him Yo mantenía mi enfoque 100% en Él, to make sure I could stay in His presence asegurarme que podía mantenerme en su presencia consistently. constantemente. Everything I'm looking at is, why can't I do that? Y siempre estaba preguntándome, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me salgo de la What trick presencia de is the Dios? devil using? Because ¿Qué God's not trying to truco, keep me qué away. truco me está haciendo el diablo para que pierda la presencia de Dios? Porque no es Dios que me quiere fuera de Él. Then God, what have you authorized for me to overcome what Satan is doing? Señor, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que vencer las artimañas del diablo? As well as what is the right way of using that? Y cuáles son nuestros derechos y cómo tenemos que funcionar en esta mecánica de la relación con So Dios. once that began, that foundation of the relationship Y started, cuando ese fundamento, esa cimentación de la relación empezó, it's almost unbelievable how fast the maturity came, the growing up came. entonces ya a partir de este momento es casi increíble ver la velocidad con la cual llegó madurez And a all mi the other vida. parts of my inheritance that came into my life, Todas las demás partes de la herencia de uno llegó a mi vida. many of them I didn't even know was my Y inheritance. muchas de las cosas no sabía ni siquiera que eran parte de la herencia que Dios me Most había people dado. that see it in the scripture don't really believe you could do it. Hay personas que leen las escrituras y no creen que estas cosas son posibles, But all of a sudden now I am doing it. pero ahora de repente lo estoy haciendo. Isolated with just the Lord now, the Holy Spirit and the Bible. Entonces estaba aislado con el Señor, el Espíritu Santo, la Biblia, So I didn't ask anybody else what they thought about that y yo no le pregunté lo que él pensaba acerca de esto, because they couldn't do what I was wanting to do. porque las demás personas no podían hacer So they y no were giving the conseguían same hacer excuses why they weren't. lo que yo quería hacer y me daban las mismas excusas que las demás That was personas. hindering my faith. Y eso impidía mi fe creer y crecer I en el want you to think Señor. about this. This is a very true saying. Quiero que piensas en esto. Es un dicho muy verdadero. What do you really want in your heart? ¿Qué es lo que tú quieres de verdad en tu profundo Because in our corazón? mind, we read the Word of God and we want to do that. Con nuestra mente leemos la palabra y queremos hacer lo que pone. Then from the natural, we try to do it and it doesn't work. Y desde una posición natural intentamos conseguir lo que pone la Biblia y no lo So we conseguimos. make a few tries, it doesn't work. Intentamos unas cuantas veces, no funciona y después pues lo dejamos. If you truly want something, Si de verdad quieres algo, you will find a way to get it. encontrarás la manera de conseguirlo. If you don't truly want it, Si no lo quieres de todo tu corazón, you'll find an excuse. entonces buscarás y encontrarás una That's not as excusa. simple as it was. Es así que funciona el corazón You heard humano. my testimony. I wanted it Tú more than has anything. oído mi testimonio ayer. Yo quería la relación con Dios más que todo. It did not happen instantly, No ocurrió but instantáneamente, I found a way to get what I wanted. pero conseguí la manera de alcanzar lo que yo And quería. I didn't have any person helping me get Y there. no tuve ni nadie que me ayudara a llegar ahí. You understand? I kept hungering and thirsting. I kept Yo knocking. seguía con hambre, con sed, yo seguía llamando a la puerta y buscando y pidiendo. You're doing what you believe in your heart. Tú haces lo que crees en tu corazón. You can either believe it in your mind or you Lo can believe puedes it in your heart. creer en tu cabeza o lo puedes creer en tu corazón. So how do you know whether it's in your mind or your heart? ¿Y cómo sabes si está en tu mente o está en tu corazón? It's an easy test. Hay una prueba muy fácil. You do what you believe in your heart.
La realidad es que terminas haciendo lo que tu corazón cree. Key is getting it from the mind to the heart, us making that decision and accepting it. Pasar los datos desde la mente al corazón es una decisión firme. So these foundations were laid by the Y apostles, estos fundamentos fueron colocados por los apóstoles, but they came with a warning. pero vinieran con una advertencia. Be careful how you believe on it, how you build on it. Cuidado la manera que tú edificas sobre el cimiento. The church as a whole has not been careful how they built on the original. La iglesia en general no ha cuidado mucho la manera que edificó sobre los fundamentos. They laid a spiritual foundation. Los apóstoles colocaron una cimentación And we moved espiritual. from the spirit to the natural Y and started trying to nosotros build on it. movemos desde el espiritual, nos mudamos al mundo natural, al entorno natural e intentamos edificar con herramientas And they were already naturales. doing that in the first century under Paul. En el primer siglo, bajo la enseñanza del apóstol So Pablo, this por isn't ejemplo, something- ya estaban funcionando así. That came several generations later. Así que no son descubrimientos que llegarían años después. Paul asked the Galatians, Pablo preguntó a los he Gálatas, said, are you so foolish les preguntó, ¿sois todavía insensatos? that which was begun in the spirit, Que lo que fue empezado en el are you espíritu, now going to perfect it in the flesh? ¿pensáis cumplir y acabarlo en la carne? That's a tactic Satan was using in the very beginning. Y eso era un tema que Satanás usaba desde el principio. They humbled ourselves, we all did, humbled ourselves, Se repented of our sins. humillaron, todos lo hemos hecho, se arrepienten de sus pecados, lo hemos hecho. God forgave us, cleansed us from all unrighteousness, Dios perdonó, limpió nuestros pecados, nos dio su and we justicia moved into His kingdom, into His y spirit. entramos a su reino y a su espíritu. And that's where we're supposed to stay, live, Y move, es have our being, and grown up. Ahí donde tenemos que mantenernos y crecer. Because we didn't get proper instructions and proper examples. Pero por no haber recibido instrucciones correctas o ejemplos correctos, When we cried out, what do I do now? cuando clamamos ¿qué hago ahora? Someone gave us instructions on something we from our natural realm can start doing. Alguien nos dio una instrucción para que la pudiéramos ejecutar desde nuestro mundo natural. Read your Bible, go to church. Lee la Biblia, vete a la iglesia. And yes, those are things that needs to be done. Y eso son cosas que necesitan ser But we're hechas. wanting to know how to grow up. Pero queremos relationship saber with cómo God. crecer y tener una relación con Dios. And people are giving us all these natural things to do that we're doing from our own reason Y and las personas que understanding. nos dan datos naturales que hacemos desde nuestro propio entendimiento, And that's us being Lord. y entonces somos nosotros el Señor de nuestra vida. Take ourselves right back out of the Spirit. Y entonces salimos del Espíritu. Well, if we got the proper instructions, then we should have never left that place. Si hubiéramos recibido las instrucciones correctas, nunca hubiéramos dejado o abandonado They did, and they el, were doing it in the first century. el área del Espíritu. Así funcionaban en el primer siglo. Even in Paul's churches, Incluso en las iglesias que did in Pablo Galatians, did in fundó, Corinthians were doing it. los Gálatas, los Corintios lo estaban haciendo. So that work which Satan began in the very beginning, Así que lo que funcionó en el principio, corrupting the teachings of the apostles, y el enemigo desde el principio ha ido corrompiendo, changing things from the spiritual realm cambiando to the cosas natural. del mundo espiritual al mundo natural, sacando la iglesia del mundo espiritual al mundo So natural. Satan knows all of our inheritance is in the spiritual realm. Porque Satanás conoce perfectamente que nuestra herencia está en el mundo espiritual. All the promises are yes in Christ. Todas las promesas son sí en Cristo, Spirit. en el Espíritu. We accepted some definitions that aren't true. Hemos aceptado algunas definiciones que no son correctas. We will say, okay, if Christ is in you, then that means you're in Christ. Hemos pensado que si Cristo está en nosotros, pues nosotros estamos en If Cristo. the Spirit's in you, that means you're in the Si has recibido el Espíritu Santo, pues significa que estás en el Espíritu. Because there's clear scriptures Pero hay versículos that claros talks about Christ being in us, que habla de Cristo viviendo en and nosotros. this clear scripture talks about being in the Spirit or being in Christ. Y también hay versículos que hablan de estar en el Cristo, en el Espíritu. In Christ, all the promises are yes. En Cristo todas las promesas son sí. In the Spirit,
en el Espíritu. Communication is not a problem, I can tell you. La comunicación no es nunca un problema, te lo Spirit in garantizo. you and you're not in the El Spirit, the communication is a problem. El Espíritu Santo en ti, pero tú no en el Espíritu, entonces la So if comunicación you no understand why funciona. your communication doesn't work good two ways, ¿Entiendes por qué tu comunicación no funciona en ambos sentidos? it's simply because of where you're living. Es simplemente por donde tú te hallas, donde te encuentras, In donde the vives. natural, it will not work Vives en sufficient. el entorno natural. You only get the emergency signals through that. Cuando estás en el mundo natural, solamente tienes Or comunicaciones warnings or convictions or para things that go llamadas wrong. de emergencia. Most Christians, from time to time, then, when they've made a mess of it being Lord, Y entonces muchas veces los cristianos, nosotros cuando hemos fallado muchas They humble veces, themselves and se they cry out to humillan, claman a Dios, and repent, se which arrepientan puts them back in the y Spirit, vuelven a entrar en el mundo then espiritual. now they can hear God. Y ahora pueden oír a Dios. God forgives them, cleanses them, the Dios peace les and joy comes perdona, back. la paz, el gozo del Señor está aquí. Then maybe God speaks things to them Y, of what they're y to do. Dios les habla, les dice lo que tienen que hacer. But even as soon as God shows them something He wants them to do, Y Dios le muestra algo que Él quiere que ellos hagan. instead of realizing He wasn't telling you to do it, this is what He's authorized you to let Him do through you. Entonces, cuando Dios te pide algo y te dice algo, es lo que Él te autoriza, te guía a hacer para Él y por Él y te But I capacita don't para ello. acknowledge Him what He wants to do next. Y yo reconozco, pues digo, Señor, ¿qué tú quieres hacer I go right después? back my reasoning and understanding and start trying to do what He said when I was in the Spirit. Pero lo que nos pasa a nosotros es que salimos del mundo espiritual, entonces razonamos con la mente And natural y immediately I'm dice, out of the pues, spirit again. ahora, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios me habló? Y And my entonces phone don't work, so I'm trying to maquinamos figure out cosas to do y ya things. deja de funcionar la llamada en ambos sentidos porque no estoy en el So espíritu. Satan is very subtle and very Y crafty. Satanás, tú ves, es muy sutil y astuto para eso, The sacarnos reason people del struggle espíritu. with being in the Spirit Y la razón por la cual las personas is luchan because para they don't estar understand en el the spiritual espíritu realm. es porque no entienden el entorno So espiritual. we have that fear of the unknown. Tenemos el temor de lo desconocido. We're not sure what would happen if I was really in the Spirit. Jesus was actually Lord of my life in Estamos every moment. muy seguros de lo que ocurriría con nuestra vida si de verdad Cristo fuese el Señor de nuestras vidas. If He's actually directing all my steps, wow, what's Si He Él going to do? dirige todos mis pasos, wow, ¿qué será de mí? You know, is He going to take away something I was wanting to do? Y entonces pues nosotros queremos salir de esto y You ponerle get freno. nervous because Satan makes you think like God's trying to take something away from Y you. nos ponemos nerviosos porque el enemigo, Satanás, nos quiere hacer creer que Dios te quiere robar cosas. If He does take something away, it's something that Satan's using to rob you of Y your inheritance. créeme, si Dios va a quitar cosas de tu vida, son cosas que Satanás está usando para robarte a ti la presencia de And to Dios. keep you out of the Spirit, the Y kingdom of which is your inheritance. mantenerte en el mundo natural y no en el mundo espiritual. That's the whole process when we come to God. Y ese es el proceso cuando venimos al Señor. In 2 Corinthians 5:17 said we Segunda de become a new Corintios creation in 5:17, Christ. somos una nueva criatura en Cristo. All things are going to pass Las away. cosas antiguas han pasado All things are going to become y new. todas las cosas van a hacerse nuevas. But you understand what that's talking Pero about? tú entiendes lo que estoy It's the intentando, old natural hablando realm system. el sistema humano, carnal, natural de hacer las How we cosas, function, live, and move, and have our cómo being. funcionamos, nos movemos, nos desenvolvemos. That system has to pass away. Ese sistema ha de ser jubilado y quitado de Because nuestra that vida, system does not work in the porque kingdom of ese God. sistema natural no funciona en el mundo espiritual. So in His kingdom, He has a completely new system. En el reino de Dios hay un sistema completamente So distinto. there's a changing over. Así que hay un cambio So if we de lo learn viejo that in the a beginning lo and nuevo. walked in it, Si aprendemos esto al principio y andamos en ello, then as we grew, matured, had more entonces experience, vamos creciendo, vamos madurando, tenemos más then we pass experiencia what we learned on to the next generation. y entonces aprendemos cosas que podemos ceder a la So próxima they start with generación. more than we had, it's like an inheritance. Y la siguiente generación puede empezar un paso más adelante que nosotros, Then we should be enjoying that como si inheritance fuese una herencia y podemos gozar de esta and herencia, keeping it guardarla and adding a little in our lifetime to it to pass on to the next y después generation. seguir añadiendo a nuestra experiencia para transmitir a la siguiente generación. So they laid the right foundation 2,000 years ago. Pusieron el cimiento correcto hace 2000 años. So if that was done, how advanced should the church be at this point? Y
si eso fue hecho hace 2000 años, ¿en qué nivel debería estar la iglesia hoy? Instead, Satan got us going a way that seems right. Pero al contrario, Satanás infiltró caminos que parecían He would correctos come as an angel al of light. hombre. Se apareció como un ángel de luz. He had his own ministers that looked good. Y él tiene sus propios ministros, And they say ministros some things que that was true, but tienen it wasn't the buena truth. apariencia y dicen cosas que no son. And as long as we're in the flesh, in the natural, all that makes sense. Y mientras nos mantenemos en el mundo natural, todo eso tiene So we lógica. release our faith into those conclusions, but it's Y, not the truth. y It's a entonces lie. estos ministros que Satanás ha enviado, nosotros nos mantenemos en el mundo natural, liberamos And nuestra Satan fe just stole para some more of our inheritance. funcionar y entonces nuestra vida espiritual no crece. And so the foundations that he laid, El fundamento que 'cause that's él, what we're dealing with. él puso es eso lo que In the estamos beginning of tratando. the church, Al principio de la iglesia, God through the apostles was laying a Dios spiritual a foundation. través de los apóstoles colocó el fundamento. Satan was laying a false foundation. Y Satanás ha estado colocando un fundamento But it's a equivocado. foundation that looks right. It seemed right. Pero es un fundamento que le parece Like I correcto shared about al Proverbs hombre. 14:12. Hemos citado ayer Proverbios There is 14:12. a way that Hay seems un right, camino que le parece correcto al hombre, but it's ending to destruction, pero destroying things. lleva a la destrucción. Las cosas se van So destruyendo. that began, so these both things have been going. Estas dos cosas en paralelo van funcionando. But his influence in the church has been growing and growing for 2,000 years. Pero su influencia en la iglesia ha estado creciendo durante 2000 The años. spiritual foundation we started with has been going down for Y 2,000 el years. fundamento espiritual que fue colocado en la Biblia hace 2000 años ha ido So now menguando. he's controlling most of this planet. The Christians aren't. Y entonces ahora Satanás está controlando casi todo este planeta y los cristianos no están. This earth don't belong to Satan, it belongs to God. Esa tierra no pertenece a Satanás, pertenece a Dios. And we're his children. Y somos sus hijos. And Jesus gave us the power. He left and sent Y the power Jesús back nos ha dado el poder. and told us to keep the land. Y nos ha dicho que teníamos que guardar la tierra. We haven't kept the land. We let Satan No take it away from hemos us. guardado la tierra, la hemos dado por pedazos al enemigo. You said, well, I don't have any authority of what they're doing everywhere else. Y tú me vas a decir, no, pero yo no tengo autoridad sobre las cosas que I'm están not in haciendo. government. I can't control what Yo they no, do in your yo country. no estoy en el gobierno, no tengo poder para cambiar las cosas. I'm not head of that denomination, of that church. I Yo no can't soy decide their la doctrine. cabeza de esta dominación, de esta iglesia, y no puedo decidir la doctrina. No, the first land he told you to keep was yours. No, Dios empezó diciéndote que el terreno que tienes que That new guardar nature he es placed in you. tu vida, tu corazón, esa nueva That hope, that naturaleza seed that was que in Dios you. te ha dado, esa nueva semilla que Dios ha puesto en ti. That is through that new creation you are in Christ. Esa nueva creación que tú eres en Cristo, esa keep debes de what God guardar. gave you and you Guarda allowed him lo to que build it and Dios it grow. te ha dado y promuévelo para que pueda crecer en el But the Espíritu. enemies also started off in us. Pero el Satanás también ha estado trabajando en nosotros. The old nature. Él está en nuestra vieja The Lord naturaleza. condemned everything in that nature. Y ahí All sin. todos los pecados de la vieja naturaleza. And he gave us a new nature when we got Y saved. nos dio Dios una nueva naturaleza cuando fuimos With the salvos. instruction to bury the old one. Con la instrucción de hacer morir y enterrar la vieja Yield to it anymore. naturaleza para que no te entregase más a Only ella. yield to the new nature. Solamente entregarte a la nueva As a naturaleza. whole, the church hasn't done that. Y globalmente la iglesia no está haciendo eso. Nature alive. La iglesia mantiene la vieja And every naturaleza time we try to do what viva. the Spirit wants, that old nature is fighting Y against it. cuando queremos hacer lo que el Espíritu Santo quiere, la Right. vieja naturaleza lucha y pelea. Like Paul in Romans 7, the very things he wanted to do, he couldn't do. Como Romanos 7 nos dice, que las cosas que él quería hacer, pues él no pudo The hacerlas. very things he didn't want to do, he ended up Y doing las those. cosas que no querías hacer, pues terminaste haciéndolas. So he realized those two natures was warring against Estas each other. dos naturalezas están guerreando una contra la otra. So what was the conclusion he came to? ¿Y cuál fue la conclusión a la cual llegó el apóstol Pablo? We were not ordained to have two natures. Que no fuimos creados para tener dos God naturalezas. did not create man with two natures. Dios no creó al hombre con dos naturalezas. It's like having two different operating systems in one. Es It doesn't como work. You tener one or dos the other. sistemas operativos en el mismo ordenador. Excuse me.
So the old one got corrupted. Así que la vieja naturaleza se corrompió. So the Creator is Así doing que- a recall. El creador dice, pues, volver a fábrica. When you come and become a child of God, Cuando tú eres hecho un hijo de He Dios, said, take the old one and bury it. ahora coge la vieja naturaleza y entiérrala, And now sepúltala. receive the new one in its place and yield Y to that one. Let it ahora operate. colocamos la nueva naturaleza en el trono y siga esa naturaleza. Because the new one Porque el nuevo hombre will operate and function in the kingdom that you're inheriting. funcionará en el reino que tú acabas de heredar. Everything done in the old one is sin. Todas las cosas que tú hagas con la vieja naturaleza es pecado. And sin separates you from God. Y el pecado te separa de Dios. And it doesn't matter in the old nature if you do something evil or good. It doesn't make a bit of Y difference. no importa si hicieras algo malo o bueno en la vieja naturaleza. In that nature, you're Lord. You're En la directing. vieja naturaleza tú eres el Señor, And tú whatever eres quien you're manda tu directing is a vida. dead work. Y las obras que tú haces, en el mejor caso, son muertas. It won't pass God's test. It'll burn up. Incluso la Biblia lo dice que estas obras quemarán en el fuego. From the flesh, you can do exactly the same biblical command Mira, that somebody in the spirit would do. desde la carne tú puedes hacer los mismos mandamientos que el Espíritu manda. And even if what you did helped somebody else, E incluso si tú haces una buena obra para ayudar a alguien, you're still missing it yourself. Satan stole what you should have had for doing that. estás haciéndolo tú mismo en el natural. So the church has been regressing. Y la going iglesia back ha spiritually. estado perdiendo de su herencia y Until de in the moverse. last days, Hasta que en los últimos días, from the first days, desde the los Apostle primeros Paul días del apóstol Pablo, gave a description of what it would be like in the last days. nos dio It wasn't what it was una like in the first days. descripción de cómo sería en los postreros What it días. would be like in the last days. In 2 Timothy, En segunda de Timoteo, chapter 3. capítulo 3, Now he was speaking to Timothy él estaba hablando a Timoteo. when he had trained to be taking his place in some areas. Timoteo fue entrenado por Pablo para tomar su lugar como So in the apóstol. 4th chapter, he told Timothy, I finished my race. It's time for me to go. Y en el cuarto capítulo dice, he terminado la carrera, he acabado la carrera y es mi tiempo ya de irme con Dios. So these are some final instructions that he was given to the one he trained that's going to take his Y place. estas palabras de segunda de Timoteo son como instrucciones finales que Pablo le entregó a su discípulo Timoteo que iba a seguir la But carrera. even more important, you realize these are the last things he's saying to him. Eso le añade algo de importancia cuando entendemos que son las últimas palabras de alguien, ¿no? Now, I'm going to read some of the descriptions he gave of what would be going on in the churches Y in vamos the a last leer days. aquí algunas descripciones de las cosas que iban a ocurrir en las iglesias de los postreros All the tiempos. people that's professing godliness. Todas las personas que profesan la piedad, Chapter 3, verse 1. en capítulo 3, Now, I'm versículo not going to 1, expound on all these. I might say a little bit no voy a ampliar cada punto because I don't have enough time por in what falta got here. de tiempo que tenemos. But I just hopefully it'll open your eyes to some things Abrir tus ojos a ciertas that at cosas least you start seeing where the para problem is and how que things work. puedas ver dónde está el problema. Then you can process and how Y to después process that later. lo puedes analizar y actuar sobre ello más Understand tarde. when you hear it now, don't go to your mind trying to figure out, understand what I'm saying in the Cuando spiritual realm. escuchas cosas ahora, no te vayas a la mente para averiguar lo que deberías Because the hacer. natural can't understand. I'm going to go to that in just a little bit. El natural, el mundo, el hombre natural no entiende las cosas So if you're espirituales. sitting here, you shouldn't be sitting there just listening from your mind. Así que estando sentado aquí, no escuches solamente con tu mente. My part is to give you a rhema word, a revealed word of God Mi now. for this hour. responsabilidad ahora es de darte una palabra rema inspirada por Dios. Your job is to put yourself in a position that God gives you ears to hear what He's Y saying. tu responsabilidad es ponerte en un lugar donde Dios te da oídos para oír. Which means you need to make sure you're clear with God now. Asegurarte que There's tú no sin estás, separated. Your heart's open. estás limpio con Dios, que nada te separa con el Señor ahora. And you all have the Holy Spirit in Y you, todos His child. tenéis el Espíritu Santo en vosotros y sois sus hijos. And one of His jobs is to bear witness to the truth. Y He won't una de witness to las a lie. responsabilidades del Espíritu Santo dentro de ti es que te va a So you shouldn't be confirmar. reasoning if you think what I'm saying makes sense or confirma. not. No se trata de que te haga sentido
lo que te estoy diciendo, you should be asking the Holy Spirit to pero witness if pídele that's al true. Espíritu Santo que te dé testimonio de lo que estoy Don't worry about how enseñando. you process it. Now is the time collecting, receiving truth. Ahora es el momento de recibir, de ser un receptor de toda esa verdad. Some things it may open up and you see things, but otherwise you're collecting seed. Algunas cosas puedes entenderla, pero si no, lo que estás haciendo ahora es recolectar Right now your mind's hearing semillas. these things and the Tu Spirit's mente with it, so you hold on to those seeds. Está recibiendo estas cosas, retienes las semillas Then later the Holy Spirit will work that in your y spirit. más tarde el Espíritu Santo trabajará And that en seed tu will get espíritu sown in good y soil. la semilla será sembrada en buena Then tierra it will grow and start producing y the fruit. crecerá y llevará fruto. So here are some of the signs that will be in churches in the last days. Algunas de las señales que vamos a encontrar en las iglesias de los 2 Timothy postreros tiempos. chapter 2, 3, Segunda verse 1. Timoteo 3:1. This know also that in the last days También debes saber esto, que en los postreros días perilous times shall come. vendrán tiempos Is that peligrosos. sign here? ¿Es este tiempo ahora en el It cual certainly estamos? is. Sí, lo es. For men shall be lovers of Porque their own selves. habrá hombres amadores de sí mismos. There's never been a generation we were so me-oriented. No ha habido una generación como la de actual donde estamos tan orientados a uno mismo, mirándonos Now, a he's uno not talking mismo. about people in the world, he's talking about people professing godliness. Y no está hablando a gente del mundo, está hablando de personas que profesan la piedad. Covetous, Ávaros, boasters, proud, vanagloriosos, soberbios, blasphemers, blasfemos, disobedient to parents. desobedientes a los padres. It's amazing in me what children can get away with now. Es increíble ver ahora mismo en la familia cristiana con qué pueden salir los niños con las suyas. That I could not dream of getting away with when I was a Yo child. cuando era niño nunca hubiera podido soñar salir con la The mía disrespect como ahora of los the niños children. salen. Hay un desrespeto a los padres, Even Christian families, incluso en las familias cristianas. that the discipline is not there. La disciplina no The está, respect is not el there. respeto no está And we accept it as just being normal. y lo aceptamos hoy en día como si fuera We move normal. away from biblical Hemos standards salido de to what esta, experts say is the standard. del patrón bíblico That are a not lo que Christians. el mundo nos ha estado enseñando. People are unthankful. La gente son ingratas. We're in a generation where we have entitlement. I deserve it. There's no thankfulness for what somebody does. Hoy en día es yo lo merezco. We're No hay unthankful because they didn't give gratitud. us more than we wanted. Dame más, dame más, dame más. Yo lo merezco, es mío, dámela. Pero It's like dar gracias no. everybody else's problem. Everybody needs to look after me. Todo el mundo tiene un problema. Me tenían que mirar a mí. Unholy. Después que dice impío, That simply means they don't live in the spirit. significa que no viven en el espíritu. They can act holy. They can say holy things. Pueden decir cosas pías, cosas de Dios, pueden But you pronunciarlas, in the natural are not holy. pero en el natural nadie es santo. Only in the spirit are you holy. Only in the spirit are you Solamente righteous. cuando estamos en el espíritu somos justificados y estamos limpios y santos. But most Christians today don't live in the spirit. Pero la mayor parte de los cristianos hoy en día no viven en el They're espíritu. doing like the Galatians. They're trying to perfect the flesh and Hacen be como holy. los Gálatas, intentan terminar y perfeccionar su vida andando en la mente natural. They start making everything, even the truth, laws. Intentan que la verdad les cuadre dentro de su That mundo if I do natural. this, if I do this, if I do this, if I do this, and I'm good. Entonces, si hago 1, 2, 3, 4, 5, entonces yo voy bien. And we're trying to do something that the Lord has already done. Y estamos intentando hacer lo que Dios ya hizo. There is no righteousness in us. No hay justicia en We nosotros. all sin and come short of the glory of God. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de There's Dios. only one righteous, and that's the El Lord. único justo es Cristo. But when we're in Him, Pero cuando estamos en we're Él, righteous because He's righteous. entonces somos justos porque Él es justo. When we're in Him, we're holy because He's holy. Cuando estamos en Él, somos santos porque Él es santo. Everything is in Todas las cosas están the kingdom of God. en el reino de Dios. Outside, we don't meet any of the conditions. Fuera
no hay forma de cumplir con los So requisitos. it's not the things you're doing, it's where you are. No son las cosas que tú haces, pero donde tú estás. So in my testimony, once I learned to get in God's presence Cuando aprendí a estar en la presencia del Señor, según mi and testimonio, consistently stay there, y mantenerme ahí constantemente, I was still a baby. yo aún era un bebé So I haven't done anything. y yo no había hecho nada. Hadn't even been to school. No había ido a la escuela. So I didn't know hardly anything Yo no sabía casi nada, except I was in the presence of my Father and my Lord, and I had fellowship and communion with Him. excepto que estaba en la presencia de mi Señor y de mi Padre y tenía comunión con Él. And that's our inheritance. Y esa es nuestra herencia. I didn't do anything to earn that. Yo no hice nada para ganármelo. That came in the package of Esto salvation, to vino know en el Him, paquete gratis de la salvación, de conocerle a to Él get the eternal life that I shared. y recibir la vida eterna que compartí anoche. Verse 3, 3, versículo 3. without natural affection. Sin afecto natural, I won't go into that. Truce breakers, implacables, false accusers, calumniadores que acusan Incontinent. falsamente, not consistent, intemperante que no son consistentes, fierce. crueles. It's amazing Es sorprendente that if you bring truth to somebody that's professing godliness, que si tú traes verdad a alguien que profiesa la piedad them y expones una mentira en su vida, all comes up immediately. la pared se levanta inmediatamente And they're resisting. y resisten. And many of them automatically want to attack. Y automáticamente quieren atacar, represalias. And if you try to even push it a little bit, Y si they tú become very strong intentas resistance. empujar esa pared, entonces se levanta una resistencia We've fuerte. got Christians fighting against Christians everywhere. Y por eso tenemos cristianos luchando y peleando contra cristianos. So you see people can just go into a rage over the simplest things today. Y puedes ver personas que se encolerizan sobre las cosas más self-control is not there. pequeñas porque ya no hay dominio propio. Despisers are those that are good. Aborrecedores de lo bueno. Many people in the churches today professing godliness, Muchos cristianos en la iglesia profesan That are la carnal piedad, Christians, que son cristianos carnales, going away that seems right. están dejando de un lado las cosas correctas. Someone comes along that's actually in the Spirit, Y si hay alguien que viene que está en el Espíritu, walking in the truth, que está andando en la verdad, they don't even have to say anything. ni siquiera tienen que decir nada. What they are convicts them. Lo que son convence a los demás. Toma. And so they're either going to say, something's wrong with me, Y entonces van a decir, uy, hay algo malo conmigo, or something wrong with them. o hay algo equivocado con ellos. So they'll judge you as being the problem. Y entonces te juzgan a ti como siendo el problema. And they despise what you are, Y menosprecian lo que because tú it makes them eres, very uncomfortable. porque les hace sentirse incómodo. And if you hang around, they're going to persecute you. Y si te quedas por ahí, te van a perseguir. Verse 4 says they're traitors, 4 dice traidores, traitors to God. traidores a Dios. Why? ¿Por qué? Because I'm not committed to His kingdom. I Porque keep no son just fieles a in la the verdad, darkness. no son fieles al reino de Dios, no son fieles a los principios de Dios. Every time we move out of the Spirit, we Cada either vez que salimos del Espíritu, yield our members to obey one nature or the other. entonces tú decides si tus miembros obedecen una naturaleza o la vieja. Whichever one you yield your members to obey, that's Y the one you're the la servant Biblia of. nos enseña que a quien te entregas para servir con Whether tus of miembros, sin unto death eres esclavo o del pecado para la muerte or unto righteousness. o la justicia para la vida. Heady, high-minded, Impetuosos, infatuados, lovers of pleasures more amadores than lovers of God. de los deleites o placeres más que de Dios. You know what I'm saying? ¿Has visto Lovers esto? of pleasures. Amadores de los What it deleites, made you happy? las More cosas, than la lovers of comodidad, el pasarlo bien, el tener un buen rato. Amadores de deleites más que Because de see, for Dios. me to have a love relation with God, Tú ves, para que yo tuviera una relación de it amor requires me to be where God con is. Dios, me requiere estar donde Él está. And for me to live where He's at, Y para vivir donde Él that está, means I have to mortify my flesh. significa que tengo que hacer morir
If my mi flesh is being mortified, that naturaleza means I can't be Lord. carnal. Y si mi naturaleza carnal está siendo puesto a muerte, entonces yo no soy el Señor de mi vida. But because they like the pleasures, Pero como aman los placeres del mundo, lie to believe, well, with God there isn't any pleasure. y entonces Satanás le llena la mente que con Dios no hay placeres ni deleites, Then we love that more than God. entonces aman y buscan en el mundo los placeres y los deleites que piensan que no Comforts of hay the flesh. en Dios, la consolación de la carne, la comunidad More de la than being carne, with God. más que estar con Dios. Verse 5, having a form of godliness, Tendrán apariencia de piedad, but denying the power thereof. pero negarán la eficacia o el poder de ella. From such turn away. A estos evita. You hear that? From such turn away. ¿Oíste? A estos evita. So what do we do now when people are in this condition, in churches that's meeting ¿Y these qué, conditions? qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en iglesias que cumplen con estos And we're principios? sitting there grieving in our spirit because of what we Y estamos ahí y estamos contristados en nuestros espíritus por lo que But mom and estamos daddy were in here, grandma and grandpa were in here. viendo del momento que papá y el abuelo ya no están. So I'm going to stay here and keep praying for them. Voy a estar aquí orando por ellos. God wasn't saying stay there and pray from them. He said turn away from it. Aquí no dice la palabra que hay que orar por ellos, dice evítalos. Either you're going to leaven them or they're going to leaven you. Porque o te van a influenciar o ellos te van a influenciar a ti Now, o tú if los you're in a influencias a position ellas. where you are what you're supposed to be, Si estás en un lugar donde se supone, donde eres lo and que you're debes consistently in the spirit where you ser, have fruit, y estás manteniéndote en el espíritu donde tienes yes, he fruto, may say, I want you there. él puede decir, pues sí, mantente ahí. And it's not that you have to say something. They see the difference. Y ellos ven la diferencia. The Bible says, taste and see that God is good. La palabra dice, gustad, probad y gustad So then que with Dios people you've known, es bueno y con personas que they tú see the conoces, dramatic change in you ven el cambio dramático en tu vida and that it's good. y que es bueno. They would see there in the church that lo things ven. happen and they get all upset. You didn't, you had peace. Lo ven que hay cosas que pasan, ellos se mosquean, pero tú tenías paz, mantienes la paz. Then they'll be curious, why didn't you get upset with that? Y entonces te preguntan, ¿y tú por qué no te molestaste You con stay esto? calm with all ¿Y, this going on. y cómo te puedes mantener tranquila con todo lo que está Then you can pasando? just share your testimony. Entonces puedes compartir tu testimonio And yes, they can receive it. y lo pueden recibir. But most of the time, we don't have the fruit. We just have the knowledge in our head. Pero la mayor parte del tiempo no tenemos el fruto del Espíritu, So- pero tenemos simplemente so I know something you conocimiento don't know. en la You need to cabeza. know Yo sé this. algo que tú no sabes. And they resist. Y entonces está esta pelea natural. Because if it's something contrary to what they're doing, that wall is going to come up Porque again. si es algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues de And repente they don't see the fruit se in you, anything better. levanta la pared, no ven el fruto en ti They just feel judged or y condemned. se sienten juzgados So o they're resistant. condenados y resisten. But the people that have a form of God, which means they're doing godly things and they have the Entonces, si appearance tienen of being godly, apariencia de piedad, significa que están haciendo cosas piadosas, but they deny the power pero of godly. niegan la That eficacia. word power means authority. La palabra eficacia o poder Not just we talking about, well, a miracle we dice can do or something like that. significa autoridad. Niegan la But His autoridad. authority in our lives, Niegan la autoridad de Dios en to nuestras make it more vidas. specifically, He is the head of the church. Para que se quede claro que Cristo es la cabeza de la We don't get iglesia. to be the head. He's the No head. llegaremos a ser y no debemos ser la cabeza. He is the Lord. Él es el We Señor. don't get to be the Lord. No debemos ser el Señor. In eternity, we may rule and reign over a planet. En el reino de Dios, en su retorno, a lo mejor nosotros But we won't be reinaremos Lord. reinaremos con Él, pero no seremos All kind Señor. of wonderful positions open in His kingdom. Habrá lugares de trabajo y de servicios al Señor en la eternidad, But the position glorioso y of Lord, there's precioso. only one position in Pero all the kingdom of el God. lugar de ser Señor solamente pertenecerá a Cristo por siempre. And Jesus already has the job. Y Jesús ya tiene ese lugar, ese trabajo.
y él no planifica quitarse o Why am I jubilarse. spending most of my life practicing trying to Así be a que, good ¿por Lord qué intento ser un buen Señor yo? when I go to heaven there's no job open? Cuando iré al cielo no hay trabajo para mí entonces. How many of you would go to school for 20 years to get a degree ¿Cuántos de vosotros iríais a la escuela 20 años para conseguir un diploma in a certain vocation that there's no job openings on planet Earth for? para cierto trabajo o vocación y después sales de la universidad y no hay trabajo You feel like a disponible? fool, right? Te sientes inútil, ¿no? Te And yet sientes... most Christians spend more time practicing being Lord than any other thing to do. Y la mayor parte del tiempo los cristianos ejercen ser Señor And this is all the time that we have y durante todo el tiempo que tenemos qualify and prepare where we're going to rule and reign eternity. estamos intentando ser señores y no vamos a tener trabajo en la And eternidad again, we're spending all that time practicing something that's not an opening for. y estamos practicando aquí en la tierra cosas que no tendrán lugar en el cielo. And whatever your position could be, Y sea cual sea tu trabajo, tu lugar, tu responsabilidad, tu the oficio, preparation for that is the work of the Holy Spirit. La pre- Jesus directing through the Spirit. la preparación que tú y yo necesitamos para las cosas que Dios And tiene it's going to es happen in the spiritual la realm, not the obra natural del realm. Espíritu, el fruto del Espíritu. Y eso ocurre en el mundo espiritual, no en el natural. Verse 6. Versículo 6. For of this sort are they which crept into houses and were laid captive silly women, laden with sins and led away with diverse lusts. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, And one last thing I want to share with you about what this church arrastradas por diversas concupiscencias. Y una última cosa que quiero decir acerca de la iglesia de los postreros tiempos, they would be ever learning, que estarán siempre but aprendiendo, never come to the knowledge of the truth pero nunca pueden llegar al conocimiento or de la knowing the verdad truth. o vivir o estar en la verdad. Whose truth? ¿En la verdad de quién? Truth isn't a thing, truth is a person. La verdad no es una cosa, no es un conocimiento, la verdad es Jesus una says, I am persona. the way, Entonces aquí I am the truth. Cristo dijo, yo soy el And the camino, life. yo soy la verdad y yo soy la vida. That thing get to eternal life that we can know Es algo que podemos conocer. Jesus, who is truth, A Jesús, quien es la verdad, in that personal, intimate way. en esta forma personal e íntima. People don't have that today. La mayor parte de las personas no tienen That eso. they're ever learning. They're studying all the time. Y sin embargo no dejan de aprender. They read the Bible, they read every Están book comes along. leyendo they la listen Biblia, to the leyendo preacher, muchos libros, le escuchan a todos los predicadores and they still don't have that intimate y relationship with the truth. todavía the no Lord. tienen la comunión íntima con la verdad, es decir, con They got Jesús. knowledge about him, but they Tienen don't know. conocimiento un montón acerca de Él, pero no lo conocen. Now, to prove my point on that, Y para demostrar el punto que this estoy isn't haciendo, just an opinion I'm giving you, esto no es una opinión que te estoy dando. because I have traveled to every region of this planet. Yo he viajado todas las regiones de este planeta. And especially in the early years, God opened the door for me to go to almost any denomination you can Y imagine. durante mis primeros años, Dios abrió las puertas de ir casi en todas las With the denominaciones. simple message of Con developing a love un relationship with simple God, mensaje de desarrollar una relación amorosa con Dios. which includes the authorization for that, John 17:3, the gift of eternal life. Y nos da Dios el respaldo con Juan 17:3, conocer. And in all the years of doing that, Y durante todos estos from años, any denomination, en cualquier denominación I've que never he had ido, one pastor nunca he tenido un pastor tell me that he was taught that in seminary. Not one. que me dijo que le habían enseñado esto en el seminario. So if they were never taught that, they're not teaching the Así congregation. que si a ellos no se le enseñaron así, tampoco lo pueden enseñar a la I'm not congregación. judging them or condemning them. Yo no estoy juzgando, no estoy condenando. You know why they didn't teach that to their congregation? ¿Sabes por qué no lo enseñaron a sus congregaciones? Because the ones who taught them at seminary didn't teach them that. Porque los que le enseñaron en el seminario tampoco se lo enseñaron a Can't teach ellos. something you don't know. No puedes enseñar algo que no conoces. Well, why didn't the professor teach them that when they was at seminary? ¿Y por qué el profesor del seminario no le enseñaron? The main reason was the professor didn't know that. Porque el profesor, razón principal, el profesor no sabía esto. Why didn't the professor ¿Y know por that? qué el profesor no sabía eso?
because the professor that taught him didn't know Porque el that. profesor que le enseñó a él tampoco lo sabía. Folks, the church didn't get this ignorant in one generation. Y la iglesia no se hizo ignorante en una We generación. inherited a lot of this. Hemos heredado mucho de This ignorance started in the first century. Esta ignorancia empezó a infiltrarse el primer siglo ya, But now it's rampant all over the pero planet. ahora es rampante, es extendido sobre todo el planeta. And everything of why God died, Y todas las razones por las cuales Dios murió, we look at all the things that's involved in what he paid for on the cross, todas las cosas que están implicadas en el pago que Cristo hizo en la cruz, but we lose sight of why did he die on the cross? y perdemos el entendimiento de por qué murió. Why did the Father be willing to give his only son? ¿Por qué el Padre fue dispuesto a entregar su When all we've propio ever done was hijo? mock him. Si todo el mundo solamente se burlan de él. For the same reason he created man to start with. Y por la mismísima razón por la cual él creó They al wanted hombre fellowship. en primer lugar, quería tener And comunión. immediately Satan messed it up in the garden. Y Satanás inmediatamente metió la pata ahí en el Because once he jardín. tempted him to sin, Cuando los tentó a pecar, God is holy. Dios es santo. And sin cannot be in the presence of a holy Y God. el pecado no puede estar en la presencia del And Dios under the santo. law, once you sin, there's no way to get rid of it. Y bajo la ley no hay forma de quitar el That's what the pecado. curse of the law was. Y eso es la maldición de la ley, que no hay manera de You broke quitar. one law, you was guilty of all of Si it. tú rompías una ley, eras culpable de todas las And you were leyes eternally separated from God. y eternamente separado de Dios. And there's no hope. Y no hay esperanza. The only way that curse could be removed La única manera de quitar esa was maldición someone live a perfect fue que life alguien viviera una vida perfecta without ever sinning once, without ever breaking sin one haber rule. jamás, nunca pecado, sin haber Just roto to ninguna ley, qualify. para poder cualificar To be the lamb without blemish. para que sea el Cordero sin pecado. No man could do that. Ningún hombre podía hacer eso. Because sin is passed through the male Porque lineage. el When we were born, pecado we were in sin. está heredado de familia en familia, de hijo en hijo. So if Jesus had not come, everybody on this planet Y had si been doomed to go to hell. Jesús no hubiera venido, todo el mundo en este planeta tenía que ir al Remember John infierno. 3:16, one of the ¿Te first scriptures acuerdas? most of us Juan learned. 3:16, primer versículo que casi todos For aprendemos. God so De tal loved manera the world amó Dios al mundo that he gave que his ha only dado begotten a su Son, Hijo unigénito, that whosoever para shall believe on him que todo aquel que en él creyera should not perish but have no everlasting se life. pierda, mas tenga vida eterna. The relationship with Una God. relación con Dios. That's why Para eso ha venido. Jesus paid the price Así que Cristo pagó el precio to give us the para privilege then to darnos know him el and him to privilegio know us. de poder conocerle a Él y tener esa comunión. So if he went to that much trouble and believe Así he went que to a lot, si Dios tuvo que cargarse con tantos problemas y lo hizo, with the motivation that he wants to fellowship with us con and let us know him, la pura motivación de tener comunión íntima con then nosotros, why would he make that hard to do? ¿por qué lo iba a hacer difícil tener Because comunión con Él? everybody finds it so hard to do. Porque la mayor parte de los cristianos lo hayan difícil tener relación con Dios. He made it the easiest thing in the world to do. Y lo hizo lo más fácil del mundo. You didn't have to do anything to Tú get no that. tuviste que hacer nada para conseguir ese Let it regalo. all come by grace, unmerited favor. Todo vino por gracia, favor Through no faith. That's all merecida, I do is add the por faith. medio de la fe. Lo único que tuviste que hacer es poner tu But we fe. didn't even have the faith. Pero ni siquiera teníamos la He fe. gave us the faith to Él, believe with. Él nos dio la fe también para poder creer en Él. The scripture says, unto every man has been given the Las- measure of faith. La escritura nos dice que a cada hombre le fue dado la medida de la fe. You didn't get saved and get faith. You had to have faith to get saved. Tú no fuiste salvo para conseguir fe. Tuviste que tener fe para poder ser It was salvo. that measure of faith. Incluso esa medida de fe And that was enough to procure salvation. fue suficiente para que pudieras obtener la salvación. There's not anything you'll ever receive in your life that will require more faith than that. That's the biggest, that includes everything. Esa fe es la más grande que tú necesitarás porque no hay otras cosas más grandes que la salvación. So we provided nothing Así que dimos nada except use what he gave us y usamos lo que nos dio and release that faith in what he did on the cross in our place. y invertimos esa fe
en la obra redentora que Él hizo en la cruz, but he gave us a free will. pero nos dio el libre albedrío We can choose to trust him or not. y podemos elegir confiar en Él o no. He doesn't want robots. Él no quiere robots. He made the first move. He loved us enough to die for us. Él tomó el primer paso, nos amó suficiente para morir por 1 nosotros. John 4:19 says, Primero, Juan 4:19, 4:19, that we love him le amamos because porque he first Él loved us. nos amó primero. We aren't capable of loving God. No somos capaces de amar a So you Dios first have been loved by God. si no hemos sido primero amados por Él. So he took the initiative. Él tomó la iniciativa And whatever measure we was willing to open our hearts, that's how much love he put in. y en la medida que abrimos nuestros corazones fue lo que derramó You en know, it don't matter nuestras how much you love someone, you can't force your love on someone. Y tú sabes que aunque ames a alguien muchísimo, tú no puedes obligar a la persona a That's amarte. one of the most frustrating things in the world. Es una de las cosas más frustrantes en el Is mundo. completely fall in love with somebody that's not interested in you. Es estar locamente enamorado de alguien que no está interesado en ti. Well, God completely loves us, but Pero- most people aren't interested. Y Dios nos ama completamente y la mayor parte de las personas And he loved us no enough to die están for us. interesados. Te amo tanto que murió por ti, Because we were being nice to him. porque éramos buenos y bonitos No. para Él. When we were totally alienated Cuando against him, éramos totalmente alienados, he separados de died Él, for us. Él There's no greater murió. love than that. No hay mayor amor que esto. But we just open enough, we want to get salvation. Y nosotros pues abrimos nuestro corazón para recibir la salvación. And our motivation isn't because we realize how much he loved us and we want to love him. Y la It wasn't mine. motivación es pues nos damos cuenta cuánto nos amó y queremos conocer su amor. No The era reason mío. I got saved as a child La razón por la cual fui salvo de is niño because our preachers preached hell pretty hot. es porque los predicadores míos de aquel entonces And David predicaban el described it in infierno muy detail. You could caliente. almost feel the heat. You could smell the sulfur, you know. Y cuando predicaba se podía oler el azufre saliendo de la boca Then they would del describe predicador. heaven in detail. Nunca describieron el cielo en detalle. This is your two choices. You're going to spend eternity in one of these two places. Y esas son tus dos elecciones, porque vas a pasar tu vida eterna en uno Where de do estos you wanna dos spend lugares. eternity? ¿Dónde quieres pasar la vida eterna? I said, well, I'm not stupid. I don't want to go to hell after that Yo description. no soy estúpido, yo no quiero pasar el resto de la eternidad So en el here's what you infierno. need to do. Así Okay, que so esas you son las do. cosas que necesitas hacer. So I did that Y lo hice, for selfish motivation. y fue la primera motivación. I just want some fire insurance. Yo quería son seguro contra incendio. And even with that wrong motive, E incluso esa motivación God equivocada. still loved me enough and wanted me enough to let me Eso es una become motivación his child. equivocada, pero aún así Dios aceptó y me permitió ser su hijo. We'll work on the motive later. Y mejoraremos las actitudes más adelante. So my motive got adjusted, folks. Mi motivación es por amar a Dios, That cambiaron wasn't an easy después. process. That was after some years as a prodigal son. Tardé años de hijo pródigo, But now the only motive I have for serving God is because I love him. pero ahora el único motivo que tengo en servir a Dios es porque le So I amo. keep it very simple. Y lo mantengo muy sencillo. So many of us didn't even start off on the right foot. Así que muchos de nosotros ni siquiera empezamos con el pie correcto. And when we did get saved, Y because my cuando- motivation was wrong, Fuimos salvos porque mi motivo era equivocado. and I got my sins forgiven, Recibí el perdón de mis pecados. now I don't feel guilty because I was under conviction. Yo estaba bajo convicción, ya no me siento culpable. So as soon as I accepted him, all of a que- sudden the guilt and the shame left. En el momento que acepté a Cristo, la culpa y la And vergüenza I'm just flooded with me peace and dejaron joy. y me llené de paz y feel de His gozo. presence. Siento su presencia. And then what do I do now? ¿Y ahora qué hago? Instead of explaining to me fully what took place then, En vez de explicarme todo lo que ocurrió en la salvación and what that immediately authorized me as a child of God, y todo lo que las nuevas oportunidades que me abrían y que Dios me with a daba, clear understanding of any conditions they would be for you to enjoy that inheritance, y con las condiciones implicadas para poder gozar de la herencia nueva heredada, with people that's already enjoying it and have fruit in their life proving it, y que personas que ya estaban gozando y teniendo frutos en sus vidas, so that it was easy for them, it's just a way of life.
enseñándome que eso era el camino de la vida. So they started in that place of joy and peace in the Holy Spirit. Empezaron en ese lugar de paz y de gozo en el Espíritu Santo And they grew up there, and now they're spiritually mature. y crecieron en esta comunión y son maduros Then with espirituales. that example, Y con ese ejemplo, clear, plain scriptures of authorization, versículos claramente respaldando, autorizando. then a child like I would just believe what they said and done it. Entonces, como hijo, pues hubiera simplemente And creído it lo would've que been simple. decían y hubiera simplemente Except crecido they en weren't esto. spiritual, they were Pero carnal. no eran líderes espirituales, eran carnales. And they had started in the spirit just like I did then, but now they were perfecting it in the Ellos flesh. también habían empezado en el espíritu, como yo acababa de nacer de So nuevo, they had pero that form of godliness. perfeccionaron su vida en la carne. But the fruit in their life proved he wasn't the functional Lord of their life. Y el fruto en su vida demostraba que Jesús no era el Señor Just because we call El him Señor Lord doesn't mean en he función recognizes en he's sus Lord. vidas. El hecho que le llamáramos a Él Señor no significa A que warning- Él es a warning in Señor. Matthew 7 that Jesus Hay gave at the una end. advertencia en Mateo 7 al final, At ¿no? the end, many will say to him, Porque al final de los tiempos muchos le dirán, Lord, Lord, Señor, haven't we done all Señor, these things in your name? ¿no hemos hecho todas estas cosas para ti? We've cast out devils. Hemos echado fuera demonios, We've done many good works. hemos hecho muchas cosas buenas. But he said, I never knew you. Pero Jesús les contesta, yo nunca te That gets me turned conocí. around. I never had that relationship Nunca with you. tuve esa relación íntima contigo. And you know what the Lord said then? ¿Y tú sabes lo que el Señor dijo en aquel entonces? Depart from me, you workers of iniquity. I never Apartaos knew you. de mí, obreros de iniquidad, nunca os conocí. He didn't say they didn't do all those things. Él no dijo, no hicieron estas cosas. He just said, I never knew you. Simplemente dijo, nunca te conocí. No le reprochó la cosa He que didn't no habían save hecho. us so we'd do good works. Él no nos salvó para que hiciéramos buenas You obras. understand? That's not what he saved us for. He saved us because of the relationship. Él no nos salvó para que hagamos buenas obras, nos salvó para una And then relación. when we're in Y Christ, cuando estamos en Cristo, then we're not originating going doing something for him. entonces no salimos a hacer cosas para Él. He's the head. Él es la He cabeza. decides what he wants to do. Él dice y decide lo que Él quiere hacer. And he decides what he wants to do through me, my particular part of the body Y of Él Christ. decide cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. And so my preparation as a minister Así que mi preparación como wasn't to ministro learn all these things and No. me go teach somebody or fue preach to de ir you. a aprender muchas cosas y ir a enseñarlas. First of all, when God finally did call me in the ministry, which I didn't want to be, Cuando Dios al final me llamó al ministerio que yo no quería saber think about nada. any of you that went to a university, Imagínate algunos de vosotros que habéis ido a la universidad or you go the first day of there, o te vas el primer día. maybe they don't do it now, but years ago they did. Hace años era así. You had orientation, kind of introducing Y you el to primer the día campus pues, era and un día everything. de orientación, te indicaban cosas, cómo iban a hacer las Kind of get cosas, an idea of what's going on. para tener una idea de lo que iba a ocurrir en la universidad. God called me in the ministry. Cuando Dios me llamó al ministerio, As soon as I accepted that, which is not easy. es en el momento que yo acepté esto, que yo no lo querría So remember my aceptar. testimony. That's the only thing I swore I wouldn't be. ¿Te acuerdas mi testimonio? Era la última cosa que yo He quería didn't say hacer. that to me right off. Él no me lo dijo desde el primer So día, I tú serás probably took off ministro. running again. No, porque me hubiera escapado. I'm there because I love it. I'm just having a desde el good primer time. día. Yo estaba simplemente disfrutando mi tiempo y mi rato And con I'm Dios. acknowledging him because I want to show him that I love him through my Y le obedience. estoy reconociendo en todos mis caminos porque le quiero demostrar I que le sow amo. love, I reap love like I shared. Sembré amor, recibí amor, como And so it's compartí. growing now. I can obey harder Y commandments. ahora puedo obedecer mandamientos más difíciles porque And tengo I más actually would ask God for harder commandments. amor y le pedí a Dios para mandamientos más duros. I thought I was crazy. That probably confirms to you I'm crazy, right? Y probablemente pensarías que era loco, Because ¿no? I would actually ask for harder Porque commandments. yo le pedí a Dios, dame algo más difícil para demostrarte que te anybody amo do más. that? ¿Y por qué haría yo esto? Because once I realized Porque me the di harder the cuenta, commandment was, the more love it took me to trust him and obey it. porque me di cuenta que mayor y más difícil era el mandamiento, pues más amor requería de mi Which parte. expressed more love to him. Y entonces era expresar más amor a Él. But I sowed more love and I got more back. Así que sembré más amor y recibí más So I'm amor. having a big time. Y lo pasaba muy bien. One day I said that, God, give me a harder Y un día le commandment. dije, Señor, dame un mandamiento más duro.
He says, okay, I want you in the ministry. Y dijo, vale, sí, de acuerdo, quiero que estés It's en el like ministerio I can't get predicando. my balloon, all the air just went out of it. Oh, esto ahí I mean, se me pinchó el balón. can't imagine. It's just a sinking feeling. Imagínate, ya me hundí dentro. I said, God, you've got to be kidding. Dios, estarás bromeando. You know I don't want to be a Tú preacher. sabes que no quiero ser You know I predicador. swore I wouldn't be a preacher. Tú sabes que juré no ser That's predicador. why I ran from you all these years, because I was afraid Por that's eso what you were going to do. huí de ti porque no quería hacer esas And cosas. I rattled on and on. Y seguía hablando, todas mis excusas porque no quería, le conté todo al Señor, porque no quería ser cristiano. Saying nothing. Y no contestó nada, no dijo nada. Run me off either. You allowed me to be there Me permitió estar ahí by delante grace. por gracia. And when I finally shut up, Y cuando al finalmente me you callé, know what he said? ¿sabe lo que dijo? Son, do you love me? Hijo, ¿me amas? I know how Peter felt now. Y ahora sé cómo Pedro se dice, I said, Lord, you know I love you. Señor, tú sabes que te amo. Keep my commandment. That's Entonces- what I want you to do. Entonces guarda mi mandamiento, apacienta mis ovejas, que es lo que yo quiero que Now, tú what am I hagas. going to do? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Ahora qué voy a hacer? Because if I don't do it, I'm saying to God, I don't love you that Porque much. si no lo hago, entonces estoy diciendo, Señor, no te amo tanto, ¿eh? This wasn't easy. No fue fácil. In my whole walk with God, all these years, it's the only time I ever made a condition. Y toda mi vida y mi andadura con Dios es el único momento que yo puse una condición I a said, Dios. okay, God, Dije, ok, Dios, I will do what you're saying. haré lo que me pides, But you know that's not what I want. aunque tú sabes que no es lo que yo But I'm going to quiero, do it because I love you. pero lo haré porque te But on amo, one condition, pero en una condición. I am not going to be a hypocrite. Yo no voy a ser hipócrita. I'm not going to try to guess at what you want and go be a preacher and do something. Yo no voy a intentar averiguar lo que tengo que hacer ahí. I've studied your scripture. He escudriñado And tus your disciples, escrituras when you want them to do something, you spoke clearly to y them what you cuando wanted to tú do. quieres que predique algo me tienes que hablar The primero. Holy Spirit was on them. You directed their steps. Tú estabas dando por el Espíritu Santo a tus apóstoles And you las backed up direcciones what you directed. y tú respaldabas lo que dabas que I enseñasen. said, I'll do anything you tell me to Así do. que yo haré lo que tú me pidas, I'll go any place you want me to yo go. iré en cualquier lugar donde me And I'll say envías anything you want me to y say. diré cualquier cosa que quieres que But I'm diga. not going to guess at it. Pero yo no voy a ir If you don't go averiguando. with me, I'm Si not going. tú no vas conmigo, yo no iré. If you don't speak through me, Si I'm tú going to sit down. hablas por mí, me quedaré sentado. And that was the agreement. Y eso fue el acuerdo. So now, okay, Y ahora I accepted that calling. acepté el llamado. So I'm going to be now prepared to be a servant of the Lord as a minister. Y ahora pues voy a ser preparado para ser un ministro del So, okay, first day immediately began that same day. Empezó ese primer día, ese mismo día I'm empezó. instantly in orientation. Y directamente ya estaba ya en el asiento So de this is my orientación. introduction Eso to fue God's mi school, preparing me to be a introducción a la minister. escuela de Dios para ser un ministro. He said, okay, son, I'm going to give you revelation. Ok, hijo, te voy a dar revelaciones, I'm going to give you light. te voy a dar luz. But when I do, Pero cuando lo hago, don't you be thinking about who that's for. no vayas a pensar para quién es. It was for you. Es para ti. Until that light has searched you, Y hasta que esta luz te haya rebuscado a ti exposed anything in you contrary to that y truth, haya expuesto dentro de ti cualquier cosa en Not only contra does de it esta verdad que te expose it, estoy revelando, no solamente se trata de but exponerla, you repent of what it pero tú exposed. te arrepientas de lo que te muestro Not only do you repent, but you now receive in your heart y no solamente te arrepientes, pero What I revealed recibes as the truth. en tu corazón lo que revelé como verdad but you no longer accepted that truth, y no solamente aceptas esa verdad, but you now are going to be a doer of that pero word, ahora serás un hacedor de esta verdad and you're not just going to do it, y no solamente hacedor, you're going to do it consistently pero lo enough vas a hacer constantemente, that you repetirlo have fruit in your life, hasta que tengas fruto en tu Proving vida, that you're doing it. demostrando que estás obedeciendo la Until verdad. then, I do not authorize you to teach that to anyone else. Y hasta este momento no te permito enseñar esta verdad a nadie. Welcome to my school. Bienvenido a mi escuela. Man, this is going to be a tough course. Digo, "Fua, esto sí que va a ser un curso difícil. That was the standard. Y eso es el nivel. And in serving as that minister now for going on your
47 years. y estoy ya 47 años en el ministerio. I don't teach anything Y yo no enseño nada that he hasn't first taught me. que primero me enseñó. I Él. don't preach mysteries, No predico misterios, clear, plain scriptures. versículos claros, llanitos That a y child can claritos, read it and que see what it un means. niño puede leer, But I do it, pero lo hago and I have fruit in my life y proving I tengo do it. fruto en mi vida demostrando Or I que lo don't teach estoy it. haciendo, si no, no lo enseño. Everyone that I've trained in ministry Y, since to- then, y todos los is part que of a he service of the Lord ministry. formado al ministerio desde aquel That entonces, is the condition. es la condición. They're not allowed to teach something they don't No do. se les permite enseñar algo que no There's got obedece. to be plain scripture for what they're doing, and they have to have fruit in their life. Tiene que haber versículo clarito de lo que están haciendo y tiene que haber fruto en So su this vida. starts working in my life, Y esto empezó a funcionar en mi and vida. that process of old things passed away and Y becoming ese new proceso de las cosas viejas pasaron was happening y rapidly. todas las cosas nuevas llegaron rápidamente. So by the time I'm at this point, Y cuando me encuentro en este punto, I am staying consistently in the Spirit. estoy manteniéndome continuamente en el Espíritu. My phone works two ways anytime. I don't have a problem. No tengo problemas. It doesn't mean I was perfect. No significa que era perfecto, Satan never quits working on trying to find porque some way to get you out of the Satanás Spirit. nunca deja de buscar un camino y una rendija para colarse. But I learned his tactics so Pero yo much aprendí tanto sus tácticas that it was hard for him to get me out. que era cada vez más difícil para que me And sacara de I la understood presencia the de Dios. process of how to get back in. Y yo entendí el proceso para volver rápidamente a la presencia de So Dios. that even if he got me out within a split second or two, I'm back in. Así que aunque me sacara un ratito, en un par de segundos, había ya vuelto al When you Señor. consistently have God's Cuando peace that passes all Tienes understanding, continuamente la paz de Dios que sobrepasa And his joy todo and the entendimiento fellowship with y him. su gozo y la comunión con Él. if all of a sudden you lose it, Si de repente lo pierdes, it's not hard to notice that. no es difícil de darte cuenta que lo has perdido. You could have the peace of the world and lose that, and it may not be that big a deal. Puedes tener la paz del mundo y perderla y no darte cuenta de mucho. Pero cuando tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, If that leaves, I guarantee si you, you la will paz notice. de Dios te abandona, ya te das cuenta rápido. And immediately there's a problem with the communication. Y entonces rápidamente el problema con la There's a comunicación, problem with sensing his presence. el problema de sentir su presencia. Now, in the beginning, I Al think, principio dije, ¿qué pasó? because all of a sudden I lost the presence, Porque de repente había perdido la presencia del I Señor couldn't think of anything I did wrong. y yo no podía tener idea de lo que me había ocurrido. Yes, in the beginning, they were things that were wrong that had to be processed out of me. Y claramente al principio había cosas equivocadas en mi vida que tuvieron que ser But I sacadas. dealt with those. I wasn't doing things that was obvious sin. Y yo trataba con él, no eran pecados obvios, But while I was a prodigal son, pero mientras yo fui un hijo pródigo, it programmed so many things in my mind Satanás había programado tantas cosas en mi that I cabeza released my faith in that sounded good to me. que that parecían lógicas, parecían buenas, y yo ponía mi fe en estas cosas, wasn't the truth. pero no era la verdad. Just disguised as truth, but the Era foundation of it was a lie. disfrazado de verdad, pero el fundamento era mentira. And I didn't understand really how the lordship functioned Y yo no conocía o entendía muy bien el or señorío. how the spiritual realm ¿Cómo works. 'Cause the natural funciona el can't señorío? ¿Cómo understand it. funciona el Espíritu Santo, el mundo espiritual? Desconocía muchas All of a cosas. sudden, a thought come to my mind that sounded good, and Y I de would just repente do venía that, un pensamiento a mi mente y parecía and I would bueno. lose that fellowship. Y perdía la paz con Dios. Then I tried to figure out what it was, and Y I'm out a entonces- long time trying to figure out what Y it was. entonces intenté averiguar y gasté tiempo en averiguar qué era. Because my phone's not working. Mi teléfono no funcionaba. Then I realized no matter what the sin is, Entonces me di cuenta que sea cual sea Let me back that up el just a moment. pecado, when I learned that the Cuando only thing aprendí que la única separate me from the presence cosa of que God me if I'm in His puede presence separar de la presencia de Dios cuando estoy ahí is sin. es el pecado. Nothing else can separate. No te puede, nada te puede separar de Dios, solo el pecado. And He's not angry. Y no es que Dios esté Because you just enojado. left a protected area, His child, and you put yourself Él in es- harm's way in the enemy's kingdom. Él es contristado y entonces es como que tú te has separado de Él y Él es contristado porque te has metido en el campamento slaves. del enemigo. The Spirit grieves El Espíritu Santo se contrista because God's angry. It's in a
alarm going off to get my No attention. porque Dios estuviese enojado contigo, pero es una alarma que está sonando protection cuando into sales danger de la zone. presencia en la zona de peligro, suena la alarma, pierdes la Back home paz. as fast as you possibly Vuelve can. rápido a casa. In the beginning, I thought that I had to figure out what the trick was the devil used to get Yo back in. al principio yo tenía que intentar averiguar, no entendía muy bien las In cosas. the meantime, he's beating me up and doing all kind of Y things. el enemigo me marreaba la perdiz y yo no sabía cómo So salir de God eso. started showing me that what my sin was just the fruit. Y entonces Dios empezó a mostrarme el pecado, el fruto de esto. But that fruit came from somewhere. Y el fruto, pues tenía que llegar de algún lugar, ¿no? And if you really want to deal with it, you Y got to si get to the root of the problem. quieres tratar con un fruto malo, tienes que ir a la Anytime raíz. you sin and you know you've broken fellowship with Cada vez God, que pecas y sabes que has quebrantado la what you're presencia consciously aware that you did and de you got Dios convicted, y tienes convicción y eres consciente de lo que hiciste, that's fruit. eso es el fruto malo. Now, God is gracious and Y He gives Dios us es mercy. lleno de gracia y de misericordia. If you immediately repent of what you're aware of that Y you si did, te arrepientes inmediatamente de lo que hiciste, then He'll forgive you and cleanse Él you te from all perdona, Él te unrighteousness. limpia de toda impureza, iniquidad. 1 John 1:9. Primera Juan 1:9. If we confess our Si sins, confesamos nuestros He is pecados, faithful and just Él to es forgive us justo of y our fiel sins para perdonarnos de nuestros pecados and to cleanse us from y all limpiarnos de unrighteousness. toda iniquidad. If that happens, just Si like when we got esto saved, pasa como cuando fuimos salvos, then we're right back in the Spirit pues again. estamos otra vez de repente, inmediatamente en la presencia del Señor. But if I don't find out why that fruit manifested, Pero si no averiguo por qué salió el fruto malo, in a season, it'll just come back again. pues dentro de poco, dentro de una temporada, volverá a salir el fruto malo. There's things I repented of dozens of times, Entonces hay cosas que me arrepentí docenas de but it veces, would come back again. pero vuelve a brotar el fruto malo. Then Satan comes, that angel of light, and says, you didn't really repent. Y Satanás viniera con su ángel de luz y me dice, no te arrepentiste Because de if you verdad. repented, you wouldn't be doing it again. Porque si te hubieras arrepentido de verdad, no lo estarías I haciendo. can't deny the fact that I'm doing it Y again. yo no puedo negar el hecho que lo sigo So haciendo. then I started to believe, well, I really didn't repent. Entonces empiezo a creer la mentira del diablo que no me arrepentí de Now I'm verdad. not sure how to repent because Y I ahora thought no I sé, repented, no sé más cómo arrepentirme porque no me arrepentí bien. and I get confused. Y soy confuso, estoy en la So confusión. the author of confusion is ¿Quién es el autor de la confusión? Satan. Satanás. All that thoughts going on in our mind Todo are este coming from him. tormento de pensamiento y de confusión vienen de él. And they seem right, so that's Y how that parecen angel of light lógico a tu works. mente y te condenas y te acusas. But when I realized Pero cuando me di I cuenta had repented, que me había but I arrepentido, repented of the fruit. me había arrepentido del fruto. The tree was still there. Pero el árbol seguía ahí. So I realized that Así que had me di came from cuenta somewhere. que eso tenía que venir de algún lugar. So what was I thinking just before I did the thing that Entonces, broke it? ¿cuál fue el proceso que llevó al fruto? If I realized what that was and I brought the thought of control and stopped it then, the Entonces, next thing wouldn't have happened. Si hubiera podido controlar ese pensamiento o lo que pasó en mi mente, pues el fruto no hubiera You understand salido. what I'm saying? ¿Me entiendes? Everything has a come from. Tú entiendes, todo tiene Where una did it come causa, from? ¿de dónde viene And la where you cosa? want to get to ¿Por is the qué? root. Entonces, a donde tú quieres ir es a la raíz. I mean, obviously there's a trunk, there's a limb, there's a branch, Obviamente there's a hay un twig, tronco, hay ramas, pero hay raíces. there's a bud, there's a bloom, there's a fruit. Entonces, después hay una flor y la flor da You lugar see that al in the fruto. fruit tree, for example. Y eso lo vemos en un árbol frutal. En un So frutal. you pick the fruits off, Y sacas back. el fruto va a volver a salir. but if you lay the axe to the root of Pero that si tree, coges el hacha Where its a la life is coming raíz de este árbol, de donde saca su fuerza y su vida, you wouldn't have to pick the fruit off. ya no tendrás que preocuparte de los It would frutos shrivel up malos, and fall and not come back. porque no van a volver. And not only that, one tree Y no solamente ese can have a árbol, multitude of different kinds of fruit. pero puede haber otros árboles con otros You frutos. have citrus here. Hay de cítricos aquí. Do you realize you could have one citrus tree, ¿Te a das root cuenta system, que puedes haber un sistema raíz de cítrico and maybe it's got Valencia oranges on it? y a lo mejor son naranjas Valencia? But a horticulturist can graft Pero el grapefruit horticultor onto that same viene y injerta
un otro tipo de or a fruto, tangerine, or a lemon, or a o una lime. mandarina, o otro tipo de un limón, o otra I cosa, ¿no? lived 10 years in Florida in the middle of the orange grove. Yo viví 10 años en Florida en medio de los naranjos. And an older man had 2 trees outside his Y home. un hombre anciano tenía 2 árboles delante de He su had a casa. huge grove of orange Tenía muchísimos árboles naranjos He had 2 giant trees. y tenía 2 árboles enormes Been delante. there for years and years and years. Habían estado ahí años y años y años. That every kind of citrus fruit you can imagine was on each one of those 2 trees. Y en estos 2 árboles estaban todos los tipos de That's the cítricos strangest que te looking thing I ever podías seen. imaginar. Fue la cosa más rara porque el mismo árbol And llevaba that was just like distintos, a hobby for him. He'd been doing that through the years. lo venía haciendo desde tantos años que había injertado en So he distintas just walked out ramas his door, distintos tipos de Any cítricos. kind of citrus he wanted, he picks it off the Y same desde tree. las 2 árboles delante de su casa podías sacar pues todo So tipo you de see, cítrico, so that naranja, one mandarina, root- tal. That one root Limones, esa could raíz produce all those different kinds of puede fruit producir todos estos frutos distintos of his type. de ese tipo, He cítricos. couldn't graft an apple Él on no there, it hubiera wouldn't grow. podido injertar una manzana It's only the citrus family. porque no es parte de la familia de los So cítricos. Satan can sow a seed in Así que us, Satanás puede sembrar una semilla, root system, tener un sistema de raíz. that if tangerines were poisoned, then a tangerine might come out. Y entonces si fuese tipo mandarina, pues saldría mandarina. But if lemons were poisoned, they would also could come out on the same root. You Y didn't have si to plant another se tree. injertan limones a esta raíz, también esa raíz va a traer limones. So if I'm dealing Así que si estoy tratando with that one particular fruit, con ese fruto en particular, and I deal with the root, lay the axe to the root, y si llevo el hacha a la raíz, then all those associated with that also dries up. entonces todos los frutos asociados, injertados posteriormente, también It's morirán. kind of like the domino effect. You just take Porque es out a whole como bunch un of group of efecto things. domino, ¿no? Y entonces estás tratando con un montón de problemas cuando has podido a lo mejor quitar In the una natural, raíz. you'd have to find, well, what's a root? Everything would have a different root. Y en el natural, pues claro, distintos tipos de raíces, But the root of all sin, pero la raíz de I todo don't care if pecado, it's a small one, big one, or what no it me is, importa si es pequeño o grande, it starts with pride. That is empieza the root. por el orgullo. Esa es la raíz. And la primera. pride is the moment you choose to be Lord Y instead el of Him. orgullo es cuando empiezas o As soon as decidir, you start decides, directing, decides ser el Señor then you set y down a el root director de tu That's vida. going to start the process. Entonces plantas ahí of una the fruit raíz that is not que of va God a to crecer y va a llevar mucho fruto que no son de Dios. You're setting down the root Estás plantando of the tree of the knowledge of la good raíz and evil. del conocimiento del bien What was y forbidden del in the mal, garden. lo cual fue prohibido It en el wasn't two different jardín. trees. No fueron 2 It árboles was one tree distintos, fue un árbol that had evil que and good tenía on the same tree. bien y mal en el mismo árbol, conocimiento del bien y del mal. And both were wrong, Y forbidden. ambos eran equivocados. And was the enticement that Lucifer gave Adam and Eve? Fue a través del engaño y del deseo ilícito que Satanás injertó That en when el you eat of corazón, this fruit, que si comes de esta fruta, then you will be as God, able to know the difference between seréis good and como evil. Dios, conociendo el bien y el mal. When you move into the flesh, Y cuando te mueves en el entorno You are de la in that carne, tree. estás en este that's árbol. what the old nature is. Ahí está la vieja naturaleza. And as Lord of your own life, Y como Señor de tu propia vida, you can choose to be evil or you can choose to be good. puedes elegir ser malo o elegir ser bueno. We think, well, being good's okay. Y pensamos, pues ser bueno es bueno, There's ¿no? all kind of people around this planet Hay and mucha religions gente en este mundo, muchas religiones, that are doing good things. que They're good están people. haciendo cosas buenas y son gente buenas. I've seen people in many different religions that don't believe in Christ, He visto a muchas personas en distintas religiones que no creen en Cristo yet they're more disciplined, more morally sound than most y Christians son are. más disciplinados, moralmente más sanos que muchos cristianos. And they do more good works than most Y Christians do. hacen más buenas obras que los cristianos, But they're lost. pero están perdidos. All that work's going to burn up. It's no Todo value. ese trabajo se quemará en el fuego. Because salvation can't be received by Porque works. It's la by grace. salvación no puede ser recibida por obras. So that is es the most por la dangerous gracia. trick Satan uses against Y us ese es Christians. el mayor truco que Satanás usa contra los cristianos. Now, really, worldly, carnal ones, he could tempt them with some of the evil stuff.
Está claro, si los puede tentar con cosas del mundo y cosas malas, pues lo And they're hace. not really a threat to his kingdom at all. Pero incluso los que están bien, pero sin Cristo, no son But amenazas those para that Él. love God Pero los que aman a Dios and want to grow up and y want to be quieren faithful crecer y quieren ser fiel and are trying to do that, y están intentando hacerlo, they potentially are a serious threat to him. son potencialmente una enorme amenaza al reino de las tinieblas. To really learn who they are Cuando aprenden quiénes son and what heritage is available now to y live in la the spiritual herencia realm, que han recibido y están invitados a vivir en el mundo then he espiritual, knows in the spirit they're going to grow fast and God's going to entonces give Satanás things very sabe que quickly. en el mundo espiritual tú vas a crecer rápidamente y vas a tener And as they frutos mature, become fitly placed into the body of y Christ, serán where God colocados chose them to be, adecuadamente en el cuerpo de Cristo, with Jesus the head, Lord Jesús functioning daily in their siendo la lives, cabeza y el Señor de la iglesia. then they're going to start doing the same works that Jesus did. Entonces estos cristianos empezarán a hacer las mismas obras que Jesús And hizo. you would conclude all the works that Jesus did into one category, Y one puedes purpose. colocar en una categoría todos los frutos que Jesús hizo. It would be this, and this is what the scripture said. Eso dice la Escritura. He came to Él vino destroy a the destruir works of the devil. las obras del diablo. That was the motivation behind Eso fue everything la he did. motivación detrás de todo lo que Cristo hizo. And when we come to maturity and God Y starts cuando flowing through llegamos us, a la madurez y Dios fluye a través de nosotros, remember the scripture said we do the same works that he ¿te did? acuerdas? Haremos las mismas obras que Él hizo. Then Juan it would be 14:12. destroying the works of the devil. Entonces Somewhere. estarás tú también destrozando las obras de Satanás de Every alguna work of the manera. devil. Todas las obras del diablo Built on the foundation of a lie. está edificada sobre el cimiento de But una then he mentira, despised it as something true. menospreciando, descartando algo The verdadero. weapon we have to destroy Y las and lay the axe to the armas root of that que lie tenemos es coger el hacha y cortar esa mentira is truth. con la verdad. But the truth needs to be delivered in love. Y la verdad So ha de first we need the ser truth. entregada en amor. I need it working in my life. Así que para tener ese amor necesito que esa So I'm verdad not primero just preaching obre truth to somebody. en mi vida para no estar predicando verdad. I have fruit of truth, which if they're believing lies, they don't have that fruit. Tengo que tener primero el fruto de esa verdad. Ellos no lo tienen So they can taste and see that y God is pueden good. probar y gustar que Dios es bueno. And they say, wow, that's great. Wow, eso está muy bien. Quiero ese fruto. How do you do that? ¿Cómo tú haces eso? I said, well, if you'd like, I'd be glad to show Si you how I got quieres, a mine. mí me encantaría enseñarte cómo tengo yo esos frutos. And it's free if you're a child of God. I can Y, show you y how si you can eres have it. hijo de Dios es gratis. Then they will be thankful. You understand what I'm Entonces saying? van a tener gratitud y van a estar Then they can contentos. get rid of that ugly fruit they got and get this good fruit that Y is pueden good. quitar ese árbol feo y permitir que sea la vida de Dios que fluya. Remember what God said to me? It had to be worked through me to have fruit. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo, no? Que para tener fruto hay que estar injertado en Él But y we hear dejarle obrar en nosotros, ¿no? And we take it in our mind and we don't do it, so we don't produce fruit. Pero si almacenamos verdad, no la practicamos, no producimos fruto, Then we see somebody else that doesn't know what we know, entonces vemos a alguien que no sabe lo que yo sé but what we know does show us that what they're believing is a lie. y lo que sabemos nos enseña que lo que creen ellos es mentira. So we want to go and tell them the truth so they can be Entonces, free from that lie. Queremos ir a predicarle esa verdad para que puedan ser libres de And la the wall goes mentira. up, they don't receive nothing. Edifican la pared y no reciben nada. Do you know why people can't hear what we're saying? ¿Sabes por qué la gente no puede oír lo que estamos diciendo? They can't hear what we're saying because of the noise of what we are. No pueden oír lo que estamos diciendo por el ruido de lo que somos. What you are speaks much louder than Lo what you say. que eres habla más fuerte de lo que We hear crees. people saying everything all the time, so we don't pay much attention to that. Y como hay gente hablando todo el rato, pues no prestamos mucha But in atención. Acts 1:8, Jesus gave us the Pero power. en Hechos 1:8 Dios nos da to be el poder witnesses. para ser. He didn't say power to witness, he said power to be witness. Él no dijo poder para hacer el testimonio It takes more power o to be hacer something la than to say predicación, something. pero para ser testigo. I'll use this quick illustration. I'm going to Y, close with y this. vamos a terminar con una pequeña ilustración. I would say, suppose we're looking at
a couple, a child, a boy or something sitting on the front row, maybe 8 or 10 years old, Imagínate aquí unos niños de 8 o 10 años and he's starving to death, just skin and bones. y ese niño pues está hambriento para morirse, Everyone le in queda here, la especially piel, mamas, would be looking at that boy. los huesos, pues cada uno pensaría que la mamá tendría que cuidar de ese niño, ¿no? And I would look at the child Y yo miraría a ese niño and I say, "Do you have a father?" y le preguntaría, ¿tú tienes padres? And he smiles, "Oh yes, my father is a great man." Y él me dice, sí, mi padre es un gran hombre. What does your father do? ¿Pero qué hace tu padre? Oh, my father owns all the supermarkets in this whole Oh, part of the mi country. padre es el dueño Grocery de store. todos los supermercados del país. He's a great man. Would you like to meet him? Es un gran hombre, ¿lo quieres conocer? Yeah, I'd like to meet him. Sí, wouldn't you? me gustaría conocerlo. What would you think of a father that owned all the grocery store and had a child ¿Qué starving to pensarías death? tú de un padre que es dueño de todo el supermercado y su niño está hambriento para morirse? Would you think he's a great man? ¿Piensas que sería un gran padre? No way would you believe it. No, no lo creerías. So we go out and witness to people. Y si vamos And we try to tell them about our tes- father. de dar testimonio de nuestro padre, My father doesn't just love. mi padre no solamente ama, He is love. él es amor. He has an unlimited source of love. Él tiene fuente ilimitada de amor. Then they look at us. Y después nos miran a nosotros They los see us cristianos. divided with each other, Y backbiting, gossiping. nos ven pues hating. criticando, acusando, chismorreando los You know what unos they're contra los thinking? otros. ¿Y sabe lo que piensan? If your father has so much love, how come you have so little? Si tu padre es el dueño de todos los supermercados y tanto amor, ¿y tú cómo que tú tienes tan poco amor? Not gonna believe nothing you say. No van a creer nada de lo que tú dices porque tú tienes tan poco amor que tu padre no puede ser tan rico. Vamos, en amor. God, Queremos tener el amor de Dios. and they may be saying something hurtful, but I don't react. I react in love Y back. si alguien me dice algo que me duele, pero yo reacciono en amor, And they taste and see me being able to love when they couldn't. entonces están viendo que les estoy amando, How in the world están could you do that descubriendo when un somebody's tipo hating de you? amor que no han conocido en otro lugar. Then I can tell them about my father. Y entonces ya les puedo decir, Source. mira, yo te presento a aquel que es amor. Then they will listen. Y van a oír. Amen. Just a different way. Difference between we're doing something in the flesh or doing it in Es the la spirit. diferencia entre hacer cosas en la carne y hacer Okay, we'll cosas stop en there, el this espíritu. session. We'll Vamos continue this a evening. parar aquí. Seguiremos esta tarde a las 6. Amen. 6 p.m. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Powerful truth. Hallelujah. Tenemos los libros atrás. We have the books at the back. Por favor, take the opportunity to buy and read and study those books. Por favor, tomar la oportunidad de comprarlos y de poder estudiar estos libros. Amén. Te van a enseñar el desarrollo práctico de todo lo que hemos estado escuchando. Gracias.